Hola, bueno, ahora vamos a el paso final de esta etapa, ¿no es cierto? De cuando ya tenemos el modelo, establecimos nuestras entidades, los atributos, analizamos cuáles van a ser los índices únicos de cada tabla, eh, las relaciones que van a haber de integridad, las columnas, todo, ¿no es cierto? El diseño detallado de nuestra base de datos. Nosotros tenemos que traspasar ahora esto a un script de que nos va a crear todas las tablas, relaciones, integridad referencial y todo lo que requiere, ¿no es cierto?, para traspasarlo en este caso a SQL Server. Podríamos hacerlo manual, ya crear todo a mano, lo cual es un poquito aburrido y también propenso a errores. Por lo tanto, a través de esta herramienta y muchas otras también que hay en el mercado, nos proveen de la asistencia de generar esto automáticamente, ¿ya? eh, y en muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo se hace esto con esta herramienta? Muy simple. Acá tenemos en estas opciones, estos dos botones que hay acá, tenemos un botón que el primero es verificar la, nuestro modelo, si tiene algún error de integridad, que a lo mejor, como revisábamos, que a veces dos columnas que están asociadas por integridad referencial no tengan el mismo tipo de dato o tengan a lo mejor un largo distinto o cualquier detalle de implementación física. Esta herramienta, o todas las herramientas que apoyan el modelo de datos físico, ya tienen programada una serie de todas las reglas de validación, los cuales se aplican a nuestro modelo y nos alertan donde pudiese haber alguna falla. Acá vemos que este modelo, como un modelo simple, no cometimos ningún error en este caso. A ver, podríamos, antes de generar, por ejemplo, a ver acá, hagamos un error forzado. Por ejemplo, acá en la tabla donde tenemos el tipo de pago code, no son los tipos de pago, la columna ingreso, la columna tipo de pago, dejemos su largo en 5. ¿Ya? Sabemos que tiene integridad referencial. ¿Ya? Yo me equivoqué, sabéis que está acá tiene 15, acá no me acordaba, lo definí en 5. Entonces, antes de generar el script, veamos si la herramienta nos apoya en eso. Vemos que en este caso no nos apoya en esa verificación, ¿ya? Adolece de eso. Entonces, con mayor razón, tener precaución de esa situación que comentábamos en un video anterior, que las columnas cuando se relacionan tengan el mismo tipo de dato y el mismo largo. A ver, acá forcemos eso, supongamos que esta de acá es de tipo integer, la voy a llevar a integer de largo 5. Vamos a grabar, vamos a ver si ahí nos genera. Acá nos saltó un error, ya. Acá salta cuando es de tipos distintos. Veamos si acá tenemos la lista de errores. Acá tenemos una opción que nos da los errores. Object Package Browser. A ver, voy a pausar un poco el video para buscar con calma dónde están los errores. Y ahí volvemos. Ya, volvimos acá después de la pausa. Para ver los errores que me arroja la validación del modelo, aquí tenemos la opción, el menú de ver, de vista. Acá nosotros tenemos una ventana de mensajes y la ventana de mensajes tenemos el warning que nos indica que el tipo de pago, el tipo de pago ingreso, hay un atributo de un cierto hijo que es el tipo de pago code, donde el tipo de dato no es consistente con su atributo padre o relacionado, que es código ID. ¿Ya? Eso está que es el que habíamos cambiado, ¿no es cierto? Código ID no coincide con el tipo de pago, ¿ya? El tipo de pago code. Entonces tenemos que hacer esa corrección. Aquí nos está dando el warning de esta situación. Entonces vamos en las propiedades, los atributos, el tipo de pago code, tenemos que sea del tipo varchar y el varchar tiene que ser de largo 15 para que coincidan en las dos tablas. Grabamos el cambio, volvemos a aplicar
la verificación del modelo y acá vemos que allá no hay error. ¿Ya? Eso era para repasar un poco esto de la asignación y poder chequear cómo manejar los errores que nos arroja el modelo. Importante que mi modelo no tenga ni un error antes de el último paso, que es el objetivo ahora, que es generar el script de base de datos o generar la base de datos. Pero esto es un paso intermedio. Generamos el script y después lo corremos en SQL Server. Ejecutémoslo. Acá me aparece esta ventana. Hay algunas opciones, pero no hay necesidad, ¿cierto?, de marcarla. Acá la única que si es que yo deseo generar algún grupo o subgrupo de tablas. En este caso los vamos a aplicar todas, así que dejamos todo marcado. Y lo importante es que acá vamos y seleccionamos la carpeta donde va a quedar mi diagrama de creación. Fíjate, esta herramienta es bastante, a pesar de que tiene algunas cositas, se ve un poco sencilla, pero es bien potente. Una cosa importante es que me genera un script de creación de la base de datos y también me genera el opuesto, es decir, el script que me borra toda mi base de datos para que si yo tengo que volver a recrearla, por efecto, sobre todo en lo que es desarrollo, ¿no es cierto?, yo voy aplicando cambios, tengo inmediatamente el script alterno. Yo había generado una previamente, así que a esta le voy a dar el número 2, lo mismo que a la otra. ¿No es cierto? Me la genera en esta ruta y tiene el nombre Create MS SQL Server-2. Ustedes pueden darle el nombre que deseen, lo importante es que sea un nombre significativo con el paso, con la evolución de su sistema, etapa 1, o si es para un subconjunto de tablas, darle ese nombre, ahí organizarse en eso. Y finalmente, ¿no es cierto?, presionamos el botón generar y nos generó ya el modelo, ¿no es cierto?, así de rápido. Me voy a cambiar a la carpeta donde tengo ese script, que esa la tengo, en otra parte. A ver, acordamos que tengo varias carpetas ya. Voy a pausar el video y dejarlo para poder ubicarla Ya, volvimos. Acá está, ¿no es cierto?, mi directorio donde yo estoy generando estos scripts. Lo podemos ordenar por fecha de creación. Acá tenemos el script que crea el modelo. Vamos a abrirlo con este editor. Acá tenemos, ¿no es cierto?, todo el script generado automáticamente o para nosotros de este modelo. Partimos, ¿no es cierto?, tenemos la tabla persona, lo cual, ¿no es cierto?, tiene su columna persona ID, que es de tipo integer, identity, y con el incremento que está definido, que iba de 1 en 1, y la columna que en este caso en esta tabla son todos no nulos. Vemos después acá finalmente que esta tabla tiene un constraint que es el que se llama pk persona, es el primary key, y que la columna que forma parte de esta llave primaria es la columna persona ID. Y vemos que esta tabla tiene un constraint que tiene este nombre de acuerdo a la plantilla que tenía los constraints, que es el tipo unique constraint, persona 1, y que es de tipo único. Y en este caso afecta a la columna root. Después algunas descripciones que yo coloqué en las columnas son un poco opcionales, pero acá también lo está creando en la base de datos, y es bueno que uno colocarle comentarios y descripciones a las columnas, porque después si no somos nosotros, es otra persona que no tiene acceso al archivo del modelo, ve las columnas directo en la base de datos, va a ver que las columnas tienen también comentarios. Si no, las columnas no van a tener nada y hay que entrar a adivinar cuál es el objetivo o qué es lo que pensó el que diseñó la base de datos para darle uso a esa columna. Entonces, siempre buena recomendación darle nombre para que en un equipo los que ya están trabajando directo puedan, ¿no es cierto?, entender. Después, en la tabla cuota anual, también vemos acá que está formada también por su cuota anual identity, tiene el año, persona, las otras columnas, y esta tabla, el constraint que tiene es su primary key, es el cuota anual ID, pero no tiene a diferencia del otro, un constraint. ¿Por qué razón? Porque esta tabla tiene un índice único. Eso está definido un poco más abajo, no está definido como está acá. Nosotros acá tenemos
el constraint. En el caso del índice único, está definido acá, inmediatamente más abajo. Se crea un índice único de tipo no clustered, un tema que no lo voy a profundizar en el alcance de este tutorial, con su nombre y las columnas que están conformando, o sea, el nombre y las columnas que están conformando este índice, que es año ascendente y persona ID también ascendente. Y posteriormente la fecha de creación, que le dimos que fuese también un índice, no que fuese con duplicados, es decir, no único. Fíjense que no está la palabra reservada único en el otro índice, sobre la tabla cuota anual, y que en este caso la columna involucrada es la columna fecha de creación de tipo ascendente. Posteriormente vemos que están la ejecución de todos los comentarios que van a quedar asociados a esta tabla. La tabla de referencia de tipo de pago, ¿no es cierto? También simple, que es código, que es un varchar de 15, que es no nulo, que es llave primaria, pero no es identity, ¿ya? Pero es un constraint, como es primary key, la definición que asume es un constraint, que es un constraint de tipo primary key, y queda la columna código ID formando parte de este constraint. También su descripción. Y finalmente la tabla ingreso, con todas las otras columnas, los identity, aquellas columnas que son no nulo u obligatorias, las que son opcionales, que van a ir llenándose posteriormente, las columnas de log, el constraint, que es la llave primaria, que es el identity de la tabla, y en este caso, ¿no es cierto?, que tiene un índice de tipo, esta era de tipo, acá se me fue, no, por ahora está de tipo no único, ahí vamos a ver después, para poder registrar los datos que conforman el año, la cuota y la persona que se está pagando. Ahí vamos más adelante a profundizar acá esto, porque acá es, por ahora acepta duplicado. Finalmente, la integridad referencial. Acá el script al final, ¿no es cierto?, genera la integridad referencial. Todas estas flechitas que vemos en el modelo, que uno piensa que no tienen ningún sentido en el diagrama, sí, claro que lo tienen, y en la base de datos se crean como elementos, que son los constraints, donde se establece, por ejemplo, la tabla cuota anual, se le agrega un constraint con su nombre de constraint, persona cuota anual, que es del tipo llave foránea, y la foreign key, ¿no es cierto?, que es la columna, y que referencia cuota anual, la tabla cuota anual referencia a la tabla persona, y en la tabla persona está cuál es la columna de la tabla persona que está estableciendo esta vinculación. Se llaman igual, pero son las columnas de tablas diferentes. Si hay una acá que es distinta, por ejemplo, la tabla ingreso, que es esta que está, la tabla ingreso, tiene un constraint que se llama, ¿no es cierto?, el nombre que le da, que es una combinación, ¿no es cierto?, de cuota anual con la tabla ingresos. Habitualmente las herramientas le dan el nombre que está conformado por los nombres de las dos tablas, por convención, donde, ¿no es cierto?, el foreign key es cuota ID, ese lo tenemos, la cuota ID, el foreign key acá se llama cuota ID, la columna cuota ID, y está vinculado con la columna cuota anual ID en la tabla cuota anual. O sea, la columna cuota anual ID de esta tabla está vinculado con la columna cuota ID. Eso lo podemos aquí ver en esta relación. Acá está más claro. La columna cuota anual ID de la tabla cuota anual se vincula con la tabla cuota ID de ingreso, y ambas se amarran para tener la integridad referencial entre estas dos tablas. También es cierto destacar que no es obligatorio que tengan el mismo nombre. Por convención uno procura de que tengan el nombre lo más parecido para poder, sobre todo en aquellas tablas que tienen todas las foreign key, saber
que la primera parte del nombre corresponde a la tabla y después viene la columna. En este caso tengo que buscar una tabla que se llame cuota, o acá podríamos mejorarlo, incluso colocarle cuota anual, para saber qué cuota anual es la que está acá. ¿Ya? Eso repasando ese concepto. Y acá están, ¿no es cierto?, los scripts que me crean todas las integridades referenciales que tenemos en nuestro modelo, que son 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 integridades referenciales están representadas acá. Y finalmente, para terminar, ¿no es cierto?, el script que hace la limpieza o el borrado de todo, que es donde hay que partir al revés. Cuando se borra, ¿no es cierto?, una base de datos, primero hay que partir borrando la integridad referencial que existen entre las tablas, eso es lo primero, para posteriormente borrar las llaves primarias de las tablas. Por ejemplo, acá la tabla ingreso se borra su llave primaria y al final borro la tabla, y eso por cada una de las tablas que conformen mi modelo. Borrar primary key, borrar los comentarios, borrar la tabla, y así para la que es un poco más larga, que es la de cuota anual, borrar los comentarios, borrar la tabla, y los siguientes es lo mismo. Así que eso, quedamos acá con este video donde ya tenemos el script que vamos a ejecutar en SQL Studio para poder tener finalmente las tablas, y ese va a ser el próximo y último video de esta etapa de repaso y de aclaración de conceptos de todo el proceso de generación de un modelo, un pequeño modelo de datos, pero que me parece que cumple y que cubre las principales elementos y cosas importantes que uno debe tener a considerar. Eso, señores, pues nos vemos. Muchas gracias.